Bienvenidos a las noticias en el canal de televisión del Poder Judicial. Estos son los temas que tenemos preparados para esta semana. Segundo Congreso Interamericano sobre Derecho Ambiental se desarrolló en el Palacio de Tribunales. Recurso de revisión revirtió decisión que condenó a la primera persona que denunció abusos en Colonia Dignidad. Corte de Apelaciones de Santiago ordenó a Hotel a pagar derecho de autor por la transmisión de obras audiovisuales. Representantes de Argentina y Brasil participaron en el segundo Congreso Interamericano sobre Derecho Ambiental organizado por la Secretaría General de la OEA. El objetivo fue debatir los desafíos del Estado de Derecho ambiental en el continente. Con el objetivo primordial de destacar la importancia de los temas medioambientales y debatir sobre los desafíos del Estado de Derecho ambiental en el continente, se realizó el segundo Congreso Iberoamericano sobre Derecho Ambiental. La actividad organizada por la OEA contó con el apoyo del Poder Judicial y del Ministerio del Medio Ambiente. Este habrá de ser un gran evento, no solo por las temáticas que aquí se abordarán, sino que también por la creciente importancia que se ha ido gestando en la judicatura sobre las tendencias del derecho ambiental en las Américas. El desarrollo del derecho ambiental en el sistema interamericano se ha destacado principalmente por su evolución en el ámbito jurídico y en el de la cooperación regional. Este segundo encuentro que tiende a explorar el estado de la cuestión respecto al derecho ambiental. Y es por ello que hemos invitado a los panelistas para que hagan sus reflexiones desde sus respectivos centros de interés, para que compartan con nosotros y nos expresen cuáles son los aspectos que destacarían. Estamos frente a una nueva mirada del Estado de Derecho, donde el cuidado del medio ambiente se transforma en uno de los elementos clave a considerar en la toma de decisiones y en el contexto de un ordenamiento democrático. A eso alude el tema del presente encuentro, el Estado de Derecho ambiental, y este nuevo enfoque implica interpretar y aplicar las normas ambientales de manera de promover la toma de decisiones a través de procesos normados que propendan al desarrollo sostenible. La inauguración se llevó a cabo en el Palacio de los Tribunales de Justicia y contó con la presencia de especialistas en la materia medioambiental y autoridades latinoamericanas. Todos expresaron los desafíos que enfrentan las regiones con la gestión de recursos naturales. Creo que los grandes debates de la humanidad están ahora aquí, en el tema ambiental, y no están en las discusiones cotidianas. Es básico en la idea del Estado de Derecho esta noción que nosotros jueces latinoamericanos y caribeños estamos desarrollando de un debido proceso ambiental, un due process of law ambiental, y que tiene aplicación ya no más solamente en el derecho penal, en la protección de las libertades clásicas, pero que tiene una importancia fundamental en la protección del ambiente. Los desafíos asociados al desarrollo sostenible son transversales y requieren de acciones consensuadas que se basen en un abordaje integral del tema. Es por ello que la Secretaría General facilita sobre la base un enfoque de derechos, del diálogo y los intercambios entre los actores de los distintos poderes públicos, privados y de la sociedad civil. La Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas Medio Ambiente y la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza han trabajado constantemente en el fortalecimiento de los marcos legales para el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente en el continente. La Corte Suprema dejó libre de culpa al primer colono alemán que escapó de Colonia Dignidad y denunció los abusos y violaciones a niños por parte de Paul Schaeffer. En 1967 fue condenado por injurias graves tras sus acusaciones. Presentó un recurso de revisión y pudo rectificar su situación judicial, una herramienta que invalida sentencias injustas.
A 5 años y un día de prisión fue condenado Wolfgang Canice en febrero de 1967. El juzgado de Parral consideró que había cometido los delitos de injurias y calumnias contra los dirigentes de Colonia Dignidad, a quienes acusó de abusar de los niños que vivían en el recinto. 50 años después, la Corte Suprema acogió una acción de revisión que presentó el Alemán y que anula y elimina la pena establecida, una opción que entrega la justicia para casos en que exista algún tipo de error. Lo que ha ocurrido muchas veces es que el juez ha resuelto sobre la base de antecedentes parciales que le dan cuenta de una determinada verdad y que con posterioridad aparecen otros antecedentes que hacen desvirtuar la verdad construida en la sentencia y que permitió la resolución del juez. Precisamente por denunciar hechos que se demostró después que eran constitutivos de delito. Eso permitió la acción de revisión, más de 50 años después, y que el mes pasado la Corte Suprema invalidó esa sentencia que lo condenó a él por injurias. La acción judicial de revisión tiene por finalidad modificar una sentencia firme. Las apariciones de nuevos antecedentes y documentos hacen que el juicio y la condena sean modificados, lo que vuelve injusta la sentencia anterior porque al cambiar los hechos, la decisión debe ser modificada. Así lo establece el Código Procesal Penal en su artículo 473. El efecto del recurso de revisión es invalidar la sentencia, ¿ya? Y la Corte Suprema, caso a caso, va a decidir si anula la sentencia y dicta una en su reemplazo, o anula también el proceso que está detrás, el proceso que precedió a esa sentencia. En materia penal, una decisión condenatoria afecta a la honra de la persona y lo que la ley pretende es reparar el estigma que esa sentencia ha provocado. Este recurso puede aplicarse tanto para casos de índole penal o civil, eso sí, con algunas diferencias. En caso que la sentencia sea en materia civil, el interesado tiene 1 año para dirigirse a la justicia y pedir la revisión de la condena. En caso de ser un delito penal, no existe un plazo definido y puede ser presentado tanto por el condenado como por sus herederos. No importa si la pena se ha cumplido o no se ha cumplido. En materia penal, los efectos de una condena se perduran en el tiempo, incluso más allá de su cumplimiento, porque los antecedentes penales quedan anotados en un registro, en los antecedentes penales de toda persona en el registro civil, de modo tal que alguien podría estar interesado en que esos antecedentes sean borrados. El cumplimiento de la pena es indiferente para el recurso de revisión. Lo importante es que haya una sentencia condenatoria. Tal como ocurrió en el caso de Colonia Dignidad. Si bien Canice no cumplió la condena, pudo acreditar que se trataba de una sentencia injusta, misma razón por la que el recurso de revisión entrega la opción para que hechos como este se aclaren y se ratifique la inocencia de quien fue declarado culpable. 2 años después del cambio de milenio, la opinión pública se impactó con una investigación periodística que denunció la existencia de una red internacional de pornografía infantil llamada Paidos, donde un chileno, Rafael Maureira Trujillo, era su líder. Sacarach, como era apodado, escapó del país y tuvo que ser extraditado para enfrentar a la justicia. Abusos sexuales a menores, una red internacional de pornografía, 14 pederastas detenidos y condenados, una fuga y luego un proceso de extradición desde Brasil. Esos son algunos de los antecedentes de un caso que impactó a la opinión pública. El líder de esta asociación ilícita que traspasaba la frontera era Rafael Maureira Trujillo, más conocido en la red de explotación como Sacarach. En mayo de 2002, un equipo de investigación periodística descubrió en una cabaña de Isla Negra a un sujeto con 2 menores de edad. El adulto quedó detenido y luego se supo que se llamaba Rafael Maureira Trujillo, uno de los miembros de una red internacional de pornografía infantil llamada Paidos. Así comenzó uno de los más mediáticos casos de pedofilia en Chile, con un personaje que fue chofer de un furgón escolar, colaborador de actividades realizadas por los Scouts e incluso asistente de una secretaria en un consultorio de la Florida. La pedofilia tiene que ver con que existen adultos que tienen una orientación primordial y fundamental hacia los niños y o niñas. Cuando se transforma en pederasta, busca agredir
a la mayor cantidad de niños, por lo tanto son sujetos predadores. Otra característica de estos sujetos son que además ellos son sujetos normales, no tienen una alteración en el juicio de la realidad. El 1 de marzo de 2007, la jueza del tercer juzgado del crimen de Santiago, Olga Quijada, condenó a Maureira Trujillo como autor de violación de un menor de 9 años en Isla Negra. Recibió la pena de 15 años y un día por este delito y 5 años y un día por integrar una asociación ilícita. La encargada del proceso de sumario o investigación fue la magistrada subrogante del mismo tribunal, Verónica Sabaj. En el caso de Rafael Maureira Trujillo, se logra determinar que en los ámbitos en que él se movía, ya sea como el tío del furgón, como el que trabajaba en un consultorio, como el que dirigía un grupo de scout, o tanto la pareja que había tenido con una señora que tenía 2 nietos, él a su vez había realizado actos concretos, ya sea de violación o abuso en relación a menores determinados, que en la mayoría de los casos estaban asociados a situaciones de vulnerabilidad. En la tarde del 17 de abril de 2007, la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió la excarcelación de Sacarach, a la espera de una sentencia final. El Tribunal de Alzada argumentó su decisión en el tiempo que había permanecido privado de libertad. Maureira se fugó a Brasil y fue recapturado el 21 de junio de 2007. 4 meses después, fue extraditado a Chile e ingresó a la cárcel de alta seguridad en Santiago. Como ellos tienen un adecuado juicio de realidad, ellos tienen conciencia de lo que están haciendo. No hay una alteración. Lo que ellos hacen es que a nosotros nos es importante explicar el concepto de perversión. Como es una perversión, hacen aparecer lo que es malo como bueno y lo que es bueno como malo. Ellos invierten el discurso. El 19 de diciembre de 2008, la quinta sala de la Corte de Apelaciones, presidida por la ministra Dobra Lusic e integrada por la ministra subrogante Gloria Solís y el abogado integrante Ángel Cruchaga, modificó la pena de primera instancia en contra de Rafael Maureira. El líder de la red Paidos pasó a cumplir una condena de 15 años de presidio mayor en su grado medio como autor del delito de asociación ilícita y presidio perpetuo simple por los delitos de abuso sexual reiterado, hacer ver material pornográfico y emplear en la producción de material pornográfico a menores de 12 años, además del delito de violación a persona de 12 años. Uno como juez tiene que tener la imparcialidad suficiente para tomar decisiones, es decir, tanto lo que le atenúa al sistema antiguo o lo que le exime responsabilidad o inculpa en esa época al imputado o al procesado, lo que fuere, pero también tener cierta empatía con las víctimas en el sentido de que yo estoy frente a víctimas que son niños. El 11 de marzo de 2010, la segunda sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Nivaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmech y el abogado integrante Domingo Hernández, confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago. Actualmente, Rafael Maureira Trujillo está recluido en la cárcel de alta seguridad, cumpliendo la condena de presidio perpetuo simple. El ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, encabezó una reunión con autoridades de Argentina, Brasil y Ecuador para analizar la justicia ambiental abordada durante la segunda cumbre judicial iberoamericana. El cuidado del medio ambiente es una de las razones que une y preocupa a los poderes judiciales de Chile, Argentina, Brasil y Ecuador. Representantes de los 4 países participaron de una sesión de trabajo de la Comisión de Justicia Ambiental de la Cumbre Judicial Iberoamericana. El encuentro estuvo encabezado por el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Bueno, nosotros hace algunos años que venimos trabajando en conjunto con diferentes poderes judiciales y autoridades de América y del mundo respecto de temas ambientales. La preocupación fundamental va de la mano de cómo orientar las decisiones de los jueces. En la sesión, las autoridades judiciales latinoamericanas analizaron el documento Directrices Judiciales sobre Derechos de Acceso y Medio Ambiente y debatieron en cómo avanzar en la implementación de los derechos relacionados. El cuidado del medio ambiente hoy es fundamental para todo el planeta. Es un momento clave para la humanidad. Si nosotros no tomamos decisiones
para proteger el cuidado del ambiente se va a degradar cada vez más. En primer lugar, es importante tener conciencia que hoy no es posible una protección efectiva del ambiente sin el derecho, sin la legislación y por consecuencia también sin los jueces. Este documento que nosotros elaboramos aquí es fundamental porque es un texto que podríamos llamar de texto marco, una compilación de los avances jurídicos desde 1972. Realmente es un documento de mucho valor práctico para los jueces. Creo que en Latinoamérica se necesita tener un documento que pueda, en este caso, plasmar de una forma única, uniforme, los principios y las directrices para la aplicación de los principios del derecho ambiental. El documento surge ante el aumento de las demandas sociales en relación al medio ambiente y tiene como fin ser una herramienta para las decisiones de los jueces. El escrito será presentado en la asamblea plenaria de la 19ª edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana en la ciudad de Quito, Ecuador, en abril de 2018. La Corte de Apelaciones de Santiago dictó un fallo que podría sentar jurisprudencia en el pago del derecho de autor. Ordenó a un hotel santiaguino a pagar por la transmisión de obras audiovisuales en las habitaciones. El establecimiento debe cancelar por cada uno de los televisores que tenga. El Hotel Diego de Almagro de Santiago Centro tendrá que pagar derecho de autor por la exhibición de obras audiovisuales en las habitaciones, es decir, tendrá que pagar por el contenido que emiten los canales de señal abierta y por cable que pueden sintonizarse en cada uno de los televisores que existen en el establecimiento. Así lo determina un fallo del 21 de agosto de la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó la sentencia del 23º Juzgado Civil que había condenado a Comercial Maifa, dueña del Hotel Diego de Almagro, por infringir la ley de propiedad intelectual por el uso no autorizado de las obras audiovisuales del repertorio de la entidad de gestión colectiva de derechos de productores audiovisuales de Chile, EGEDA, que representa a los creadores nacionales. Como en los hoteles se comunican obras protegidas por el derecho de autor, que en este caso son las obras audiovisuales, el hotel las está comunicando públicamente, ¿ya? Se necesita una de dos cosas, la autorización del titular del contenido o de quien lo represente. Según la ley 17.336 de Derecho de Autor y Propiedad Intelectual, todos los hoteles y establecimientos comerciales que atienden público y tengan televisores que pueden acceder a contenido de canales de señal abierta, cable, satélite, pay-per-view, on-demand e internet deben pagar la tarifa correspondiente por los derechos de comunicación de las obras audiovisuales que se transmitan. Así lo explica Carla Pinto, abogada del Centro de Estudios de Propiedad Intelectual. ¿Por qué? Porque usted está usando un bien de propiedad intelectual que tiene un titular, no solo por una propiedad, hay un dueño. Por eso, si usted utiliza este bien intelectual, esta obra intelectual que pertenece a otra persona, la ley le establece estos derechos, protege a esos autores para que reciban una remuneración o un derecho en retribución de esos usos que hace el comercio, la industria. Además, en el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago queda estipulado que la habitación de un hotel con servicio de televisión es distinta a una doméstica, porque las obras audiovisuales protegidas con derecho de autor llegan a una cantidad indeterminada de personas, lo que no ocurre en una casa. Que el hecho de, como digo, disponer de esos aparatos para comunicar públicamente obras a un sinnúmero de personas, porque los pasajeros pasan, es sin duda alguna ahí está el negocio y es como digo, un acto de comunicación pública y está, digamos, abierta al público, o sea, no obstante ser un recinto, digamos, cerrado. La segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, compuesta por la ministra María Rosa Kitzsteiner e integrada por la ministra Gloria Solís y la ministra subrogante María Cecilia González, dictaminó que el Hotel Diego de Almagro deberá pagar la suma de 0,05 UF desde el 1 de noviembre de 2009 hasta la fecha por aparato de TV.
Además, se le condenó al pago de una multa de 10 UTM al valor del día del pago y se decretó el cese inmediato del uso del repertorio de Jeda. Las primeras menciones de los crímenes de lesa humanidad se remontan al término de la Segunda Guerra Mundial. Los países protagonistas del conflicto desarrollaron diferentes métodos para exterminar, torturar y violentar a sus contrincantes. En el siguiente capítulo del origen del delito veremos la evolución de esta práctica que reúne más de 10 delitos, los que actualmente son perseguidos. Antes del siglo XX, los crímenes de lesa humanidad no estaban tipificados en el derecho internacional. Recién en 1998, a través del artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Internacional, esta práctica fue definida como ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Ciertos crímenes cometidos en cualquier época, pero sí que atenten contra toda la humanidad. Y por eso se habla de lesa humanidad, que fueran agentes del Estado y que fuera sistemático, o sea que normalmente a través de los agentes del Estado comenzaran a detener personas, a interrogar personas, a torturarlas, a hacerlas desaparecer o ejecutarlas. Las primeras menciones de esta práctica surgen en 1945 en el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, al término de la Segunda Guerra Mundial, que juzgó a criminales de guerras nazis. De ahí que Naciones Unidas adoptó como principio la lucha contra crímenes de lesa humanidad, solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creada el mismo año, incluir estas prácticas en su programa de trabajo. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU realizó la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, recalcando sus 30 artículos, el derecho de libertad, seguridad, igualdad y que nadie estará sometido a tratos inhumanos. Sin embargo, tras conocer los diversos métodos de tortura que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, la evolución normativa comenzó a crecer. Se creó el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949, Convenio Internacional para proteger a los civiles. En 1968 hubo un nuevo alcance en la materia. La ONU estableció en su artículo primero que los crímenes de lesa humanidad nunca perderán validez y que la sanción también será para los cómplices y conspiradores. En la década de los 90, debido a la gran cantidad de crímenes de lesa humanidad en la ex Yugoslavia y Ruanda, se crearon tribunales penales internacionales y ahí comenzó la incorporación del Estatuto de Roma en diversos países. Cuando se establece esto en el Estatuto de Roma, en la Corte Penal Internacional, que comienza ya a conversarse sobre este tema, entonces ya se establecen una diversidad de delitos de acuerdo a situaciones que habían ocurrido. Por ejemplo, aquellos hechos de la Segunda Guerra Mundial. En Sudamérica, Chile era el único país en no ratificar el Estatuto de Roma. Sin embargo, en 2009, la presidenta Michelle Bachelet se adhirió al estatuto y se sumó a los 108 países del mundo que combaten los crímenes de lesa humanidad. Pero ya en las investigaciones que se comenzaron en el año 90, después del 90, cuando ya comienza a operar el sistema político democrático, desde ese minuto ya comenzaba ya a conversarse sobre este tema de los delitos de lesa humanidad, por esta sistematicidad, por esta forma de operar que tuvieron los agentes del Estado. En 2009 en Chile se promulgó la Ley 20.357, que tipifica crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes y delitos de guerra. La norma mantuvo la definición del Estatuto de Roma. Siempre pueden ser sancionados los responsables de estos delitos. Esa es una cosa importantísima. Y esto también arrastró un poco a un decreto que se había establecido, el decreto de la Ley de Amnistía. La sanción de los crímenes de lesa humanidad depende del delito cometido, pero en el caso de dar muerte a una gran cantidad de personas puede llegar a presidio perpetuo calificado. La ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, encabezó un seminario denominado El Sistema de Justicia de Familia y el Acceso a la Justicia, realizado en la ciudad de Temuco. Te contamos esta y otras informaciones en el bloque de contingencia.
La Corte de Apelaciones de Temuco organizó el seminario sobre justicia familiar en las dependencias de la Policía de Investigaciones de la Araucanía. A la actividad asistieron la ministra de la Corte Suprema, Rosa María Magui, el presidente del Tribunal de Alzada de la 9ª Región, Julio César Grandón, el fiscal regional del Ministerio Público, Cristian Paredes, entre otras autoridades civiles y policiales. En esta oportunidad el seminario versa sobre las personas, el acceso a la justicia de personas vulnerables y especialmente personas en situación de pobreza. Para dar una acertada administración de justicia hay que considerar y tener en cuenta estos elementos interculturales para poder resolver desde la cultura y generar, en definitiva cuenta, una resolución al conflicto. Además permite, tal como lo señalé, la búsqueda de acuerdos colaborativos, que es la mejor forma de terminar un conflicto, a lo menos en materia de familia. En la Corte de Apelaciones de Puerto Montt se dictó una charla sobre el recurso de protección para los dirigentes comunales de las juntas de vecinos. La encargada de esta actividad fue la secretaria del Tribunal de Alzada, María Pía Lertora. A nosotros nos pareció muy clara. Fue metodológicamente bien trazada, con un lenguaje sencillo, pudimos entender. La verdad es que por más de una hora pudimos conversar con la secretaria relatora, con la señora secretaria relatora, que fue muy directa. El magistrado Juan Pablo Lagos, vocero del Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles, fue el encargado de dictar una charla para personas migrantes en la provincia del Biobío. El vocero del TOP angelino explicó las funciones del Poder Judicial, la estructura de este y las labores específicas del Tribunal Oral en lo Penal a los extranjeros. Una población diversa, tenemos nuevos habitantes dentro de nuestra comunidad y es necesario, como ha sido la tónica también para el tribunal, de acercarse a la comunidad, acercarse también a ella. Con la firma del acta de adjudicación por parte del presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena, Jaime Franco, se dio el vamos a la entrega del terreno ubicado en calle Rengifo, número 240, donde se construirá el Centro de Justicia de la ciudad. El inmueble albergará a los juzgados de familia, del trabajo y 3 tribunales civiles. Es beneficio de la comunidad. No, este es un edificio moderno y muy grande, que en realidad es un edificio nuevo que se va a hacer, por un lado, pero por otra parte se van a aprovechar las instalaciones antiguas. En el Salón de Dirección de Estudios de la Corte Suprema, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, la chilena Magdalena Sepúlveda, expuso sobre temas de género, derechos humanos y acceso a la justicia. A la actividad asistieron la secretaria de Género de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, la directora metropolitana del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Alicia Candia, y pasantes de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema. La denominada Ley Cholito fue publicada en agosto del año 2017. Es una nueva legislación que combate el maltrato y el abandono de animales de compañía y también de seguridad. La pregunta que surge es cuáles son las sanciones en caso de existir algún tipo de agresión. Se lo contamos en la cápsula. La Ley 21.020, denominada Ley Cholito, regula la tenencia responsable de mascotas. La normativa se define como las obligaciones que contrae una persona cuando decide aceptar y mantener una mascota o animal de compañía. Además, sanciona a quienes maltraten a animales con penas de cárcel y multas, dependiendo de la acción cometida. En caso de daño al animal, se sancionará al dueño con presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir, de 61 días a 3 años de cárcel. También se aplicará una multa de 10 a 30 UTM. En caso que existan lesiones graves en la integridad física o muerte del animal, la sanción es desde los 541 días a 3 años de cárcel y multa de 20 a 30 UTM. En ambos casos se suma la sanción de inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de animales. Dentro de las actividades de la agenda del presidente, la primera autoridad de la justicia en Chile recibió en una audiencia a la titular del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual.
La Corte de Apelaciones de Concepción celebró el Día del Foro y la Magistratura. La conmemoración fue organizada por el Tribunal de Alzada y el Colegio de Abogados de esa ciudad. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetz, y la presidenta de la República, Michelle Bachelet, encabezaron la actividad donde el ministro de la Corte, Renato Campos, recibió un homenaje por su defensa de los derechos humanos. La verdad es que ya son 67 años de una labor esencial de quienes día a día hacen que nuestro sistema de justicia sea una realidad palpable para nuestros compatriotas. Del mismo modo, tengo la certeza de que esta Corte continuará ejerciendo sus funciones al igual que el edificio que la alberga, de cara a la ciudadanía, con transparencia y apertura y vinculada a la realidad de la comunidad. Tomo conciencia del orgullo de mi familia, del orgullo de mis colegas, del Poder Judicial Regional y Nacional por la presencia del presidente de la excelentísima Corte Suprema. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Ricardo Lorenzetti, lanzó su libro El arte de hacer justicia. La obra literaria habla sobre cómo es la justicia en Argentina, qué sucede en el Palacio de Tribunales Trasandino, entre otros temas. El autor lo describe con un lenguaje simple y cercano. Un gran número de invitados llegó hasta el lanzamiento de la obra literaria, entre ellos la máxima autoridad judicial, ministro Hugo Dolmetz. Bueno, yo llevo muchos años trabajando desde el punto de vista académico en temas ambientales, de derecho del consumidor. Presidió la comisión que redactó el Código Civil y Comercial de la Argentina, que tiene muchos de estos temas. Y este es un libro que no es de derecho, sino es para la difusión del derecho, en las librerías comunes, no son libros jurídicos. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetz, recibió en su despacho a la titular del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual. La temática central que los reunió fue la violencia contra las mujeres y los últimos femicidios que han ocurrido en Chile. Bueno, hemos pedido esta reunión porque nos interesa seguir coordinando el actuar del gobierno con las distintas instituciones para poder abordar y atender la violencia en contra de las mujeres. Ustedes saben que el Poder Judicial es parte de las distintas instituciones que hemos coordinado en el Plan Nacional de Acción en contra de la Violencia hacia las Mujeres desde el año 2014. La máxima autoridad judicial, ministro Hugo Dolmetz, recibió a la jefa de misión del Líbano en Chile. La audiencia tuvo el objetivo de establecer convenios a futuro para unir a las autoridades del ámbito judicial de ambos países. Nosotros hicimos la primera visita al Poder Judicial de Chile. De verdad es un encanto de conocer el señor ministro, por tema, primero como visita de cortesía, por supuesto, y hablar de las posibilidades en el futuro de intercambiar muchos proyectos de convenio entre los dos poderes, entre las dos autoridades judiciales del Líbano y Chile. El presidente del máximo tribunal judicial asistió al 6º encuentro regional sobre derecho a la salud y sistema de salud, ética y transparencia en acceso a medicamentos. La actividad fue organizada por el Ministerio de Salud y el Banco Mundial. El objetivo del encuentro fue compartir experiencias y concretar acuerdos en esta materia. ¿Cómo pudiera yo explicarles en 2 palabras por qué vengo y por qué me invitaron? Quiero decirles lo siguiente: el derecho a la salud sí existe, está consagrado en la Constitución. El mecanismo o el medio para hacer exigible el derecho sí existe. Se llama recurso de protección y lo ven las Cortes de Apelaciones y en definitiva la Corte Suprema. El presidente y expresidente del Consejo de Ancianos de Isla de Pascua visitaron en su despacho al presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetz. La reunión tuvo como objetivo conversar sobre temas contingentes de Isla de Pascua que tienen que ver con la justicia. Además, las autoridades almorzaron en el Palacio de Tribunales. Termina la presente edición de noticias del canal del Poder Judicial. Nos despedimos invitándolos a visitar todas las plataformas digitales que tenemos disponibles para usted. En especial nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Nos vemos en una nueva edición.